Listo, muy bien, pues vamos a empezar la segunda parte de la clase de maldiciones generacionales. Espero que hayan traído sus hojas porque vamos a ver algunos temas. Recuerden ustedes que les encargué que viéramos, que íbamos a leer Deuteronomio capítulos 26, 27 y 28, porque vamos a sacar algunas cosas muy interesantes de esos pasajes. Así es que, antes de empezar, ¿qué le parece si vamos a Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28? Vayan ustedes sus pasajes. Aquí de una vez en el pizarrón ya puse las citas para que usted las vaya buscando, de tal manera que avancemos mucho muy rápido. Mari, Génesis 3, 17, Josué, Gálatas 3, 13, Aurorita, Deuteronomio 23, 6, Salmo 109, 26 al 28, Oca, Deuteronomio, no, Segunda de Reyes 15, 32 al 38, luego John, Segunda de Reyes 16, 1 al 20, Rubén 18, 1, ahí te paras, hermana Lili, Segunda de Reyes 21, hermanita, Segunda de Reyes 21, verso 18, Josué, Segunda de Reyes 21, verso 26, y hasta ahí nos quedamos por el momento. Si quiere usted, ya todos tenemos Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28. Muy bien. Deme un segundo. Por segunda ocasión yo había preparado la presentación, pero prometo que yo también me voy a traer ya me voy a traer el proyector, porque si no, vez tras vez nos estamos quedando sin proyector. Ya lo tenemos ahí a la mano. ¿Quién que lo quiera leer fuerte, por favor? Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Este es un pasaje que nos permite arrancar la clase de hoy. Está escribiendo Moisés una palabra de Dios, le está dando consejos al pueblo y le dice: te doy a elegir entre una bendición y una maldición. ¿Qué pasaría si nosotros nos pusieran a elegir eso? Está fácil, ¿no? Diríamos: está bien fácil, pues rápido la bendición, ¿no? Ni modo que alguien ocupe la maldición. Sin embargo, déjenme decirle que sí pudiera ser. Hay gente que rechaza a Dios, y en el momento de rechazar a Dios y desobedecer a Dios, atrae para sí mismo una maldición. Fíjense que me quedé con la duda si ustedes había quedado claro hace 8 días el tema de qué es una maldición exactamente, aunque toqué cómo lo plantean las iglesias con respecto a las maldiciones generacionales. En esta ocasión quiero tocar la definición de qué es una maldición. Y voy a tocar varios diccionarios. El primer diccionario es el hispanoamericano de la misión. Dice: es una declaración en la que una persona invoca a un poder sobrenatural para que produzca daño sobre lo que se maldice. Y aquí vamos a la primera cita. El castigo pronunciado por Dios como consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Vamos al pasaje de Génesis 3:17, si lo puedes leer fuerte, Mari, muy fuerte. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. ¿A quién es la maldición ahí? A la tierra. Nunca fue al hombre. Dios nunca maldice al hombre. En realidad va a maldecir a la tierra. ¿Y quién es la otra? A la serpiente. Primera idea. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces yo he escuchado personas que te dicen que desde ahí se creó la maldición del hombre, y no es cierto. El pasaje habla que hubo una maldición, sí hubo, pero hubo para la tierra y para la serpiente. Ahora, Cristo ha redimido, bueno, lo que nos dice aquí: Cristo ha redimido a los creyentes procedentes del judaísmo de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por ellos. Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Ojo, estos son datos importantísimos. Déjenme ir ahora a otro diccionario, el diccionario de Jerusalén. Dice: en el Antiguo Testamento, la maldición y la bendición son originariamente palabras o acciones mágicas capaces de hacer bien o mal,
por razón de su eficacia. Son empleadas por todos los pueblos primitivos como medio de conjunto y amenaza. De esta concepción se han conservado huellas en todos los pueblos civilizados del Antiguo Oriente y también entre los israelitas. Y algo que viene aquí que es muy interesante, pongan atención en esta parte. Por la bendición de Dios puede ser anulada la maldición. Por la bendición de Dios puede ser anulada una maldición. Vamos a ver las citas para que lo comprobemos. Deuteronomio 23:6. ¿Quién lo tiene? ¿Quién le tocó? Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. ¿Es ese? Deuteronomio 23:6. Ok, a ver, Nehemías 13:2. Esa no la había dado, pero mire ya Nehemías 13:2. Salmo 109:28. ¿Cuál te 26 al 28. Nehemías 13:2. El Salmo 109:28. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que está tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese, sean avergonzados, reconcíliense sus siervos. A ver, es el 5. Ok, a ver, dime el 5. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama. ¿Convirtió La maldición la maldición en bendición. en bendición? ¿Cuál es la idea central del Salmo 109, hermano? ¿Cuál es la idea central del Salmo 109? La misma, o sea, por ejemplo, dice, maldigan ellos, pero bendice tú. Lo que maldigan ellos está bien que maldigan, pero si tú bendices, ¿no? El diccionario ilustrado Nelson dice así: en el sentido oriental, a como se acostumbraba en el oriente, maldición es la palabra o expresión que desea el mal para alguna persona u objeto. En eso coincidieron los tres diccionarios, ¿no? Es una palabra o expresión que desea el mal a alguien. Se espera que la maldición suelte una fuerza negativa y maligna que actúe en contra de la felicidad y propicie el fracaso del maldecido. Las maldiciones en el Antiguo Testamento servían como termómetro moral, y esto es muy interesante. Para anular las maldiciones humanas, la víctima podía imprecar a su enemigo. ¿Han escuchado la palabra salmos imprecatorios? A ver, los del seminario ya lo oyeron, ¿no? Los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? ¿No? Bueno, si ustedes agarran en el libro de los salmos, hay salmos imprecatorios, que son los salmos donde el David o el salmista o quien lo está escribiendo está diciendo que se mueran mis enemigos, que sean destruidos, que no quede de ellos ninguno. Esos son oraciones imprecatorias. Y existen salmos imprecatorios. Por ejemplo, podría ser el Salmo 9, el 109, el 59, por ejemplo, tres así rápidos, ¿no? ¿Qué es algo Imprecatorio. Imprecatorio tiene que ver con maldición. Un salmo que está pidiendo una maldición para tu enemigo. ¿Correcto? Para evitar las maldiciones religiosas, el único camino era obedecer los mandamientos de Jehová. Deuteronomio 11:26, que fue el que leímos, ¿recuerdan? Ahora, la primera maldición la pronuncia Dios, ya lo dijimos aquí, ¿no? Pero ¿cuál es la primera maldición que da un hombre? La que dijiste hace 8 días. La primera maldición que da un hombre. Ajá. La que dijiste hace 8 días, cuando arrancó la clase tú le diste al punto. La primera maldición que da un hombre es cuando la da Noé. ¿Y se lo da a quién? A Canaán. ¿Sí? Ahora, de esto ya platicamos una vez aquí en la clase, aquí en el grupo. Lo increíble que Noé, ¿quién es el que ve la desnudez de Noé? ¿Su hijo qué? ¿Cómo se llama? ¿Y a quién maldice Noé? A su nieto. Esto es lo que hace Noé. Observen ese pasaje. Quien lo ve es su hijo Cam. Y cuando Noé se da cuenta, cuando maldice,
Es más, váyanse a Génesis capítulo 9, ahí está para que ustedes lo vean. En lugar de maldecir al hijo que lo había visto, maldice al nieto. ¿Ya lo observaron? Génesis capítulo 9, versos del 25 al 27. ¿Cuál es la maldición que le dice? ¿Cuál es la maldición que está ahí, en esos pasajes? Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán. Correcto. ¿Su hijo menor cómo se llamaba? No. Su hijo menor se llamaba Cam, Que fue el padre de Canaán, dice. que fue el padre de Canaán. El abuelito se despierta de su borrachera, todavía no está consciente de lo que está sucediendo, pero eso sí, se enoja y lanza una maldición y maldice al nieto. Ese es el pasaje que aparece, la primera maldición que se pronuncia en el ser humano en la Biblia, Génesis capítulo 9, entre el 25 y el 27. Ahora, déjenme hacer una aclaración aquí. Yo encontré algunos personas, algunos historiadores, algunos teólogos, dicen que esta maldición hacia Canaán llegó a suceder 8 siglos después. La verdad es que yo estuve haciendo aquí me voy a ir a ese pasaje que es Génesis, ¿verdad? Génesis 9. Génesis 9. Porque aquí lo traigo anotado. Me hice una listita, miren. Les prometo que si la hice, aquí está. De cada uno de los. Ay, Dios mío. Está bien, ya la vieron, ¿verdad? Mejor lo agarro. De cada uno de las generaciones, si ustedes van en el verso número, Génesis capítulo 11, para tratar de ubicar, la genealogía que sigue aquí es la de Sem, ¿no? Porque es la que va a seguir la Biblia. Sem es de donde viene Abraham. Entonces no puedo seguir la de Cam, pero sí puedo seguir a través de la de Sem para llegar a Abraham y saber cuántas generaciones han pasado. Si ustedes se van a Génesis capítulo 11, del verso 10 en adelante, dice línea de descendencia desde Sem hasta Abraham, ¿correcto? ¿Ya lo ubicaron? Muy bien. Y empieza el primero, ¿quién es? Sem tenía 100 años cuando tuvo a Arfaxad. Y luego de Arfaxad tenía 35 años cuando tuvo a Salah. Salah tenía 30 años cuando tuvo a Eber. Eber tenía 34 años cuando tuvo a Peleg. Peleg tenía 30 años cuando tuvo a Reu. Reu tenía 32 años cuando tuvo a Serug. Serug tenía 30 años cuando tuvo a Nacor. Nacor tenía 29 cuando tuvo a Taré. Y Taré a los 70 tuvo a Abraham, ¿no? Si los contamos, solo en esta generación, para llegar a Abraham, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 generaciones. Nada más para llegar a Abraham. ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque yo difiero totalmente que la maldición de Noé con Canaán tuvo que ver con cuando los israelitas conquistan Canaán y toman de siervos a los cananitas. ¿Por qué? Si de Noé a Abraham, aquí ya hay, ¿cuántas generaciones les dije? 9. Y apenas vamos en Noé, apenas vamos en Abraham. De Abraham en adelante, de Abraham hasta Jacob, ¿cuántas son aquí? 3 más, ¿correcto? De Jacob seguiría José, vamos a ponerlo, ¿no? Porque aquí José es cuando ellos se van a ¿dónde? A Egipto. Y de Egipto a su liberación, a cuando salen, ¿cuántos años pasan aquí? 400 años, ¿correcto? Por lo menos aquí hay otras 10 generaciones. ¿Sale? 10, 11, 12, 13, 14 más 9, 23 generaciones. Y apenas están saliendo de Egipto. Apenas. Falta otra generación más, la que se perdió en el desierto, ¿no? O sea, 23 más 1, 24. 24 generaciones para que ellos conquistaran Canaán,
La pregunta es, ¿aplica el pasaje? No. Porque Éxodo dice tercera y cuarta generación. Y aquí son 24 generaciones. Ahora, déjenme entonces, nada más lo quería yo presentar porque fue un tema que surgió la clase pasada y que salta mucho para aclarar dónde se origina la primera maldición y lo que sucede ahora. Ahora sí, vamos a sí, yo también he escuchado que por qué Noé maldice a su nieto, si hubiera maldecido a Cam, automáticamente el padre se vuelve también como maldito. Entonces por eso maldice a su nieto, para que también su padre sea maldito, porque le dio la desnudez. O sea, como que se aventó dos para regresar uno. Exactamente. Y era así, entonces iba maldigo, si maldigo a mi hijo, yo voy a ser también maldito. Ok. No lo sabía, pero gracias por esa aportación. Les pedí que revisáramos Deuteronomio 26, 27, 28. ¿Por qué? El inicio de una bendición, una maldición, ¿en dónde está? ¿De acuerdo a qué? ¿Dónde se marca el principio entre una bendición y una maldición? En la obediencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, quiero que me vayan siguiendo. Síganme ahí yo voy diciendo el verso y alguien lo va leyendo. ¿Les parece? El verso número 1, por favor, de 26. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión y la conquistes, te establezca en ella. ¿Cuál es la idea de ese pasaje? Dios te da, ¿no? Dios te está dando. Vayan al verso número 2. Tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Ok. El verso número 3. Cuando dice, y dile, 2 puntos, ¿qué le vas a decir? Si te presentarás al sacerdote que vive en aquellos días, que dirás: declara hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Cuál es la idea de ese pasaje? Cumple las promesas. Ajá, Dios cumplió. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Vayan al verso número 10. ¿Qué dice? Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. ¿Cuál es la idea aquí? Dar por gratitud. ¿Estamos de acuerdo? Yo te traigo algo de la tierra que tú mismo me diste. ¿Sale? Vamos adelante. El verso 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Te alegrarás. O sea, ya viniste, presentaste tu ofrenda de gratitud, te puedes ir a tu casa y alegrarte. Pero a la hora que te alegres, el verso ahí cuando dice, pero también no te olvides de incluir en la celebración a los levitas, a los extranjeros que vivan en medio de ti. Vete al verso 14, a mí que me lee el verso 14, la última parte del verso 14. No ofrecí. Ajá. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. ¿Cuál es la clave de ahí? Obedecer, ¿no? Obedecer. Ahora el verso 15. Ahora mira desde tu morada en el cielo y bendice. ¿Qué vemos aquí? Bendición a través de qué? De reconocer. ¿De dónde vienen las cosas? Ser agradecidos
dar por gratitud, alegrarnos de lo que hemos recibido. ¿Se entiende? ¿Sí lo vamos viendo? Sí. Ok, si quisiéramos ver esto en un resumen, el resumen sería el verso 16 al 19, no lo vamos a leer. Solamente quiero que vean esta parte, que me interesaba mucho. Ahora, vayan al Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Ahí del verso 14, Juan Daniel, si lo quieres leer, 14 y 15. Hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Esto es muy interesante. Si ustedes revisan ahí, a partir del verso 15 y hasta el verso 26, ¿qué es lo que está pasando en ese pasaje? Las maldiciones. Hay un cúmulo de maldiciones que están ahí. Maldiciones, que podrían decir maldiciones como un Dios malo. No, en realidad son maldiciones que lo que buscan es prevenirte de no caer en esas situaciones. Cuando el pueblo se levantaba y decía amén, ¿qué significa la palabra amén? Que así sea, o así es, de hecho, ¿no? Así es. Entonces, vean ustedes: maldito todo el que talle funda, maldito todo el que deshonra a su padre o a su madre, y todo el pueblo responderá. O sea, cuando ellos decían amén, ¿qué estaba pasando? Estaban diciendo: sí, si alguien de nosotros deshonra al padre o a su madre, será maldito. Que así sea. Casi, bien ganado, ¿no? Podría, ven en todo, pero vayan ustedes hasta el verso número 26 del pasaje. ¿Cómo dice? Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que no practique todas las palabras de esta ley. En términos claros, maldito será el que no obedezca lo escrito en la palabra, ¿no? Y todo el pueblo responderá amén. El 28 es maravilloso, porque el 28 nos presenta la vuelta de la moneda, ¿no? Agarras la moneda y la volteas. ¿Cómo arranca el 28? Acontecerá que se hiere atentamente la voz de Jehová. Se hieres atentamente la voz de Jehová. Ajá. Y Para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. el 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Ahí está el verso 2. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Es la parte contraria de la moneda. Estamos viendo un lado y el otro lado. ¿Cuál es la clave de uno y de otro? Por un lado está la obediencia y por el otro lado está la desobediencia. Esto es muy importante de no olvidarlo porque nos va a dar mucho pie. Vayan ustedes al verso número 13, y el 13 del 28 lo quiero recalcar porque muchas doctrinas lo usan hasta como para sentirse superpowers, ¿no? Superhéroes. Vean, ¿qué dice el 28:13? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Fíjense que este texto yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Hay gente que te dice: no, hombre, yo los pondrá como cabeza y no por cola, pero no dicen todo lo demás, ¿no? Dice, ¿cuál es el principio de esto? Si obedecieres te pondrá por cabeza y no por cola. Pero ¿qué pasa si yo les digo que la Biblia también dice que te pondrá por cola y no por cabeza? ¿En qué casos dice la Biblia que te pondrá al revés totalmente? Dice cabeza por cola, ¿no? O sea, te pondrá acá arriba y no acá abajo, ¿no? Eso dice, si obedeces, tú serás este. Pero si no obedeces, tú serás este. Eso está en la Biblia, nomás que eso no parte, no se los enseña o no lo leen. ¿Quieren verlo? Vayan ustedes ahí a Deuteronomio 28, en el verso 44. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo se cambian las cosas entre uno y otro? Ah, la diferencia está en el verso número 15. En
En el verso 15 es donde se da el cambio. En el verso 14 está hablando todavía de bendiciones por la obediencia y termina hasta el verso 14. Pero en el verso 15 te vuelve a mostrar la contraparte. Ya no la bendición, ahora la maldición. Y la maldición arranca en el verso 15 cuando dice: que no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te imprimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vayan al verso 20. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarlo. El 44 ya lo leímos, ellos serán la cabeza y tú serás cola. Y el 45. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones que te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. La clave de todo esto dice: espérame, explícame. Entonces, Dios mismo ha prometido hacer todo eso. Pues no que Dios es amor, no que Dios es gracia, no que Dios es misericordia. ¿Cómo pareciera que Dios está diciendo: te va a pasar todo esto y te ves muy mal? El verso 47, revisa usted el verso 47. Cuando no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que has recibido, ¿no? La versión NTV dice: si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Pareciera que se repite lo que vimos en el capítulo pasado, ¿no? En el capítulo pasado te das cuenta que todo lo recibí de Dios, traigo el fruto y entonces lo llevo en gratitud. Aquí dice: tú recibiste muchas cosas y ¿qué crees? Ni te alegraste, ni serviste, ni obedeciste a Dios. No es mi culpa, es la tuya. ¿Me explico? Ahora, este es un pasaje que nos debería todos llevar a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros tendemos a veces a quejarnos del día a día por situaciones que estamos viviendo, por cosas que no nos gustan? Cuando el pasaje dice: oye, ¿y por qué no te alegras? ¿Por qué no te entusiasmas por la gran cantidad de beneficios que tú tienes? A veces Dios nos pone a personas enfrente de nosotros para darnos cuenta que, oye, yo estoy bien bendecido frente a otros, ¿no? Y yo me quejo, y yo dejo de ser agradecido, dejo de tener mi ofrenda delante de Dios, dejo de decir gracias, dejo de alegrarme, dejo de adorar. ¿Me explico? Es una lección muy fuerte en estos pasajes. Vayan al capítulo 29. Yo sé que les dejé 26, 27, 28, solamente quiero terminar en el capítulo 29. El verso número 6. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor tu Dios. El principio de la bendición tiene que ver con obediencia y gratitud, porque Dios suple todas tus necesidades. Fíjense el verso 26 de ahí del mismo del 29. Aunque pasaba todo eso, en cambio te apartaste de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, dioses que no provenían del Señor. Por eso el enojo del Señor ardió contra esta tierra y cayeron sobre ella cada una de las registradas en este libro. Wow. ¿Se fijan dónde está la clave? La obediencia y el reconocimiento de Dios. El verso, capítulo número 30. El verso número 1. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, me voy hasta el 5. Bueno, en el 3, el Señor Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a unirte entre todas las naciones por donde te dispersó. El 4,
el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El 5, el Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados. El 6, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón, con todo el alma y para que tengas vida. Estos pasajes nos llevan a la reflexión, ¿verdad? Estamos seguros que esto nos lleva a una reflexión clara. La bendición y la maldición, sí tienen un origen. La obediencia, la gratitud. La desobediencia y la ingratitud. Ahora, déjenme pasar al siguiente punto. Dios no nos castiga por el pecado de otros. ¿Se acuerdan que esto lo vimos hace 8 días? Hablamos de esa parte cuando vimos Ezequiel, ¿no? Ezequiel capítulo 18. Nos quedó claro que Dios no nos castiga por la desobediencia de otros. Dijimos, Ezequiel 18, capítulo, verso 1, ¿recuerdan ustedes cuando lo vimos? ¿Cuál era la clave con que arranca Ezequiel 18? Si ustedes lo... nada más para retomar esa idea. Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar este proverbio en Israel. Ya no, nunca más. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Y entonces lanzan el nuevo pacto, ¿no? La nueva regla. ¿La nueva regla cuál es? La persona que peque es la que morirá. ¿Qué significa esto? Significa que cada quien se vuelve responsable de sus propias decisiones. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Quiero enfatizar en esto: Dios no nos castiga por el pecado de otros, ni podemos utilizar o querer justificar nuestra propia vida por errores de otros. Dios es amor perfecto, pero también es justicia perfecta. Su amor perfecto hace que sea misericordioso con los que reconocen sus pecados y se vuelven a Él, pero definitivamente no va a pasar por inocente al culpable. Déjenme enseñarles esto. Vayan todos a Segunda de Reyes. El verso, vamos a revisar. Ahí en sus boletines, ¿los trajeron en los que les di hace 8 días? ¿Sí? En los boletines de 8 días vienen una lista. ¿Cuál es la lista? Jotam. Después de Jotam, ¿quién aparece? Acaz. Después de Acaz, ¿quién? Ezequías. Después, luego, ok. Miren, así como están en la Biblia, podría ser, este es el papá, hijo, seguiría él, luego, tataranieto, luego tatara, no sé si exista, como sea, pero vamos a ponerle 2 veces tatara. ¿Sale? Así están en la Biblia, ¿eh? Uno viene tras otro. Los vamos a revisar. ¿Por qué les digo esto? Miren, Jotam reinó 16 años. El pasaje de Segunda Reyes, capítulo 15, versos de 32 al 18, nos da una secuencia de cuáles fueron sus acciones. Para no leerlo completamente, ahí viene en la tabla que les di dentro del estudio. Viene qué es lo que pasó en esas acciones. Jotam, vayan siguiendo del 32 al 38 de Segunda Reyes 15, reconstruyó la parte superior del templo, reconstruyó arriba del templo, ¿no? Algo así como lo que está haciendo el hermano, está reconstruyendo la parte de arriba del templo, ¿no? ¿Está en esa parte o no, hermano? ¿Sí? Pero, también, ¿qué hizo Jotam? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Verso 34. Permitió el culto a dioses paganos. No destruyó los santuarios paganos. ¿Sí o no? Aunque empezó bien, terminó mal. ¿Se observan?
Ok. Luego sigue Acaz. Acaz, ¿qué hizo? Del 1 al 20, la parte trascendente es cuando viene. ¿Qué hizo Acaz? No hizo lo recto. Ok. No hizo lo recto. Sale. ¿Y qué hizo? Lo más complicado. Sacrificó a su hijo. Sacrificó a su hijo a dioses paganos y cerró el templo. ¿Sale? Después vayan al que sigue, Ezequías. Ezequías es el famoso rey ese. ¿Se acuerdan de lo que predicamos sobre el rey ese? Ok. Es el famoso rey ese. El rey ese, ¿qué dice la Biblia? Segunda Reyes 16, 20, y luego de ahí brinca al 18. Tienen que brincarse al 18 porque hay como una pausa. Y vuelve a retomar la historia de Ezequías en 18, versos del 1 al 20, hasta el 21. Del 18 hasta el capítulo 20, verso 21. Va, lo voy a resumir. Fue un fiel seguidor de Dios. Purificó el templo. ¿Sí o no? ¿Qué más hizo? Restituyó el sacerdocio. ¿Qué más? Organizó la adoración. ¿Qué más? Destruyó ídolos. ¿Qué descripción nos da este pasaje sobresaliente sobre Ezequías? A ver, ¿qué encuentran ahí que sea sobresaliente sobre Ezequías? En Segunda de Reyes. Hizo pedazos las serpientes, es un dato muy interesante. ¿Cuál serpiente? La que había hecho Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo pedazos? Porque ya hasta la estaban adorando, ¿no? Confiaba en Dios. ¿Qué más? Dice que no hubo nadie como él de los reyes de Judá. Ajá. Ni antes ni después de él. ¡Wow! Esa es una descripción impresionante, ¿no? No hubo nadie como él. ¿Sale? Es más, decía que el verso 7 del capítulo 18 de Segunda de Reyes, ¿qué dice? ¿En qué? En todo. En todo, ¿no? Todo lo que hacía, parecía como que todo lo que hacía le salía, ¿no? Ok. Luego sigue Manasés. Manasés. ¿Qué pasó con Manasés? ¿Qué hace Manasés? Santuarios paganos. Ojo, reconstruyó, ¿eh? ¿Por qué reconstruyó? Porque aquí el papá ya lo había tirado, ¿no? Los volvió a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más hizo? Sacrificó a uno de sus hijos. ¿Qué más? La hechicería. ¿Qué más? Asiria. Eso es importante. Se arrepintió en su cautiverio en Asiria. Vamos a Amón. De Amón, está bien poquito lo que dice de Amón, solamente dice que hizo lo malo como su padre, ¿no? ¿No dice así? ¿Sí o no? Y por último, Josías. Josías, ¿qué dice de Josías? De Josías dice muchas cosas. Josías dice que amaba a Dios, ¿no? Amaba a Dios. ¿Qué más dice? Reparó el templo. ¿Qué más? Hizo lo recto. ¿Qué más? ¿Cómo? Ajá. Terminó con los encantadores y adivinos, ¿no? Encantadores, adivinos y hechiceros y todo eso. Ahora, ahí está. Ahí está la historia de una familia donde están desde el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones. ¿Correcto?
6 generaciones hay aquí. Jotam, ¿hizo lo bueno o no hizo lo bueno? Mitad y mitad, ¿sabes? Me queda mitad y mitad, arranquemos con eso. Acaz, ¿hizo lo bueno o no hizo lo bueno? Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Explíquenme esto. ¿Aplica las maldiciones generacionales de acuerdo a estos reyes o no? Ahí está. ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Está en su decisión. Sí, es su decisión de cada uno. Inclusive el de, ¿cómo se llama? De Amón, que dice que siguió el ejemplo de su padre. Aquí lo que vemos, ¿cuál es? Decisiones personales. Es cierto, yo cuando hablé hace 8 días hablé de un tema que es muy importante no olvidar. El tema de patrones. Amón aprendió un patrón. ¿El patrón de quién? ¿Y qué hizo? La Biblia dice, ¿no? Hizo lo malo como su papá. Lo que te está diciendo ahí que es, imitó el patrón. Pero si esto fuera así, vamos a pensar que aquí hubiéramos empezado. Primera generación, segunda generación. ¿Aquí qué debía haber pasado? Y aquí deberíamos haber visto un tache, ¿no? Y aquí, y el que sigue hubiéramos visto otro tache. ¿Sí o no? ¿Por qué no sucede? Porque está en el libre albedrío de cada persona. Porque cada persona está tomando su propia decisión. ¿Qué significa? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué hubiera pasado? A ver, ahí les va esta. De acuerdo a la Biblia, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la... Significa que este podría haber sido así y este podría haber sido así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno de ustedes llevó matemáticas? Cuando se hace algo que parece como esto, ahí va, fíjense bien. 1, 2, 3, 4, ¿son? Esa es la Éxodo 20, ¿correcto? A la tercera y la cuarta generación. Lo que significa que el hijo empieza aquí, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4. ¿Y el nieto? ¿Dónde empieza? Aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Van 3 en la cuarta generación. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces significa que si empezó en Jotam, esto debió haber llegado 1, 2, 3, 4 a Manasés. Sin embargo, se atraviesa Ezequías. Ezequías, en ese momento, cuando él toma su decisión, se rompe esa maldición. Y ahí, entonces ahí aplicaría el otro versículo también hasta 1000 generaciones. Podríamos decir entonces, ¿significa que de Ezequías hacia adelante vendrían 1000 generaciones de bendición? Esa es la oportunidad que tenemos en Dios. Pero la decisión, ¿pero por qué no siguió? Porque la decisión, ¿no?, es personal. ¿Sí me explico? Moisés dice aquí yo pongo la bendición y la maldición. ¿Qué escoges? Tú escoges, tú decides, ¿no? En el caso de Acaz, que sería sería Acaz, Ezequías, este sería Acaz, ¿no? Ezequías vuelve a romperlo. Y luego sería Manasés, y luego Amón. Ese quedaría así como está. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver este que es Ezequías. Ezequías sería así. Luego sería Manasés, Amón. Para mí esto es muy claro, como yo puedo demostrar
que la maldición es un tema donde pudiera, sí, es cierto, mi papá pudo haber hecho lo malo, mi abuelo pudo haber hecho lo malo, pero no significa que yo estoy condenado a hacer lo malo. Sáquenlo así, si quieren. Además, síganle si quieren. Si alguien le quiere seguir y sacar otros reyes para allá, podría ser interesante, ¿no? Otros reyes para acá también puede ser interesante. Y háganlo así, en palomitas y taches, y seguramente será muy interesante lo que vamos a descubrir ahí, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que debemos combatir tan seriamente estas ideas de la maldición, las maldiciones generacionales? Miren, hay un serio problema. El serio problema es este. El primero, cuando una persona habla de maldiciones generacionales, lo primero que está haciendo es que está negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Ese es un problema en realidad. Negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Vayan a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versos. Ahí creo que si lo leemos desde el primer, me parece que nos podría ayudar un poquito más. Gálatas capítulo 3. Desde el verso 9 al verso 14. Quien lo quiera leer, por favor. De modo que los bebés son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ok. ¿Sigue así? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si a ustedes les gusta subrayar la Biblia, les aconsejo que subrayen el verso número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Subráyenlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él ya pagó, Él ya nos redimió de toda maldición. No necesitamos que alguien venga y nos embarre ni aceite, o nos diga conjuros, o nos haga liberaciones en relación a nuestros antepasados. Cristo es un sustituto, y Cristo tomó el lugar de nosotros en la cruz. Primer principio. El segundo principio, ¿por qué esto se vuelve un problema de las maldiciones generacionales? El segundo principio es esto: porque elimina la responsabilidad personal de las consecuencias del pecado. Hay gente que le es más fácil decir que es culpa de quién, de mi papá, de mi abuelito, por eso soy así, ¿no? Pero elimina su propia responsabilidad de: espérame, no está aquí mi abuelito, yo fui el que tomó la decisión, ¿no? Yo soy quien está decidiendo vivir esta vida. Como ya vimos en los pasajes ya que leímos, somos responsables de amar a Dios o no amarlo, de obedecerlo o de no obedecerlo. Es triste, sí es triste, que en la iglesia haya muchos cristianos que pretenden lavarse las manos respecto a la condición de fracaso en su vida espiritual, y le echan la culpa a los demás, atribuyendo sus desgracias a las maldiciones que les heredaron. Vamos a un pasaje, Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y verso 10. Crónicas, capítulo 4, versos 9 y verso 10. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Había un hombre llamado Jabes. ¿Qué significa Jabes? ¿Te sabes qué significa Jabes? No, ok, ahorita ahí está en el pasaje. A ver, había un hombre llamado Jabes. ¿Qué más? ¿Qué más dice el verso? Fue más ilustre que sus hermanos. ¿Al cual síguele? Fuerte, fuerte. Fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre le enojaba diciendo: por cuanto lo di a luz el dolor. Pausa. Jabes significa dolor. Jabes significa dolor. Ahora sí, síguele. El verso 10.
E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y escucharas mi territorio, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a ver este caso, es un ejemplo específico. Jabes se llamaba Dolor. Seguramente si te llamas Dolor, híjole, pues estabas destinado a qué? A sufrir toda la vida, ¿no? Vivió en una época de crisis, de pecado y de apostasía del pueblo. Sin embargo, más allá de lo que hicieron sus antepasados, dice que fue más ilustre que sus hermanos por una diferencia. La diferencia es esta: él amó a Dios, él creyó a Dios y obedeció a Dios. Eso le fue tomado por justicia y Jabes progresó. No leemos en ningún lado que haya hecho un ritual de cancelación de maldiciones, ¿no? ¿O sí? ¿No? Si hubiera sido así, quizá podríamos este pasaje poderlo tomar para haber dicho, pues sí, sí está. Pero no pasó eso. Él vino delante de Dios, aceptó la dirección de Dios y oró a Dios y pidió bendición de Dios. Y Dios, dice la Biblia, le otorgó lo que le pidió. El tercer problema: distrae a los cristianos de su caminar en Cristo para madurar, sanar, crecer y ser transformados. Vayan a 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Fuerte, se nos está acabando el tiempo, si podemos avanzar más rápido. 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, muchos cristianos se la pasan buscando a ver a qué iglesia pueden ir para hacer un preencuentro, y luego el encuentro, y luego el posencuentro, y luego que le hagan una limpia. Bueno, no le llaman limpia, le llaman liberaciones, ¿no? Van a exorcismos, para ver si ya por fin puede liberarse de sus pecados. Cuando la Biblia, 1 de Juan capítulo 1, verso 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel. ¿Y qué más? ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Limpiarnos de toda qué? Maldad. Maldición viene de qué? ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo ahí está la respuesta? Vayan al verso, capítulo 2, verso 2. Ahí mismo, en 1 de Juan. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de los tuyos, la de los familiares, la de todo aquel que venga a Dios a pedirle perdón por sus pecados. Cuarto, otro problema es que introduce prácticas antibíblicas. Miren, hermanos, déjenme aquí hacer un punto específico. En los encuentros de verdad se hacen cosas antibíblicas, como pareciera como esoterismo, magia. De verdad es algo bien fuerte eso que se están haciendo, y la gente va, ¿no? Con la esperanza de por fin librarse de todo lo que no pueden vencer. Los rituales de cancelación de maldiciones son propios de la brujería, la magia y el budismo. De veras, hermanos, se los digo. Las cosas que pasan ahí también los hacen los budistas, también los hacen los brujos, también lo practican los magos. No hay diferencia. El problema es que nosotros debemos cuidar que no pase, pero hay muchas personas que están siendo engañadas por esto y van y practican esas cosas. Los rituales de cancelación, le dije, son propios de la brujería y la magia. No hay en la Biblia, y esto es importante, no hay en la Biblia ningún ejemplo que dé soporte a lo que hacen. No hay ninguno. Pueden buscar en la Biblia y no hay un solo ejemplo que le dé soporte a eso que están haciendo. Quinto, distorsiona la enseñanza de la verdad de Dios. Lo que la Biblia no enseña y algunos creen y proclaman resulta en confusión y deterioro en la vida cristiana de los incautos que se dejan engañar. Romanos 8:1. Alienta el orgullo de algunos falsos profetas o falsos apóstoles que se ostentan con derecho para deshacer maldiciones. Aquellos que supuestamente tienen poder para cancelar las maldiciones generacionales se enseñorean sobre otros y caen en la simonía. ¿Saben lo que es la simonía? ¿No? En el comerciar mis dones espirituales o mis dones espirituales.
¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a... ¿Ninguna qué? Subrayenlos, de verdad, yo les aconsejo que subrayen. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Ninguna. Oye, si mi papá es tan malo como Manasés, pues su papá, ¿no? Pero tú tienes una oportunidad. Ninguna condenación hay para los que creen. Es más, yo podría decir, hasta tu papá tiene una oportunidad en eso, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, si tú obedeces, encuentras la bendición. Si te volteas, escoges la bendición o la maldición. Ah, escogí la maldición, la maldad, ok. Pero si tú te arrepientes de todos tus caminos y vuelves a Dios, yo restauraré tus caminos, ¿no? Te daré todo lo que te fue quitado. Ojo, esto es muy interesante. Establece las bases para la esclavitud de las comunidades. Muchas, y esto sí lo voy a decir así, muchas iglesias utilizan las maldiciones generacionales como una forma de esclavizar a la gente que tienen ahí adentro. Los crean, los vuelven dependientes de estar en un encuentro, de estar en otro encuentro, de ir porque todavía no fuiste liberado total y absolutamente, y todavía hay algo que no hay, que está atorado y que no salió, y los tienen esclavizados. Y cuando ellos vuelven a fallar, lo que les dicen es: volviste a fallar, claro, porque no has sido totalmente liberado, claro, porque sigues siendo esclavo, porque debes hacer esto y esto, y los empiezan a esclavizar a la propia comunidad. Quisiera decir iglesia, pero no sé si es la palabra correcta ahí, ¿no? A la propia comunidad, a la propio juego en el que ellos los hacen caer. Todo eso hace que los creyentes sean dependientes de supuestos apóstoles o profetas, es más, o de rituales. Hay gente que se vuelve hasta adicta a eso, ¿no? No, me está yendo mal, se me hace que ya agarré una maldición, necesito un encuentro para que me hagan otra vez otra limpia, ¿no? Qué terrible esta situación. Hay una pregunta: ¿qué sucede cuando con alguien que da evidencia de su regeneración y ha mostrado los frutos de su arrepentimiento, pero todavía está luchando con alguna forma de pecado, alguna adicción o alguna inclinación de sus antepasados? Esa es una pregunta, porque a veces ahí donde decimos: pero entonces, a ver, explíqueme, ¿cómo el hermano que ya se supone que es cristiano y lo vemos que está esforzándose y todo, vuelve a caer y luego se levanta y luego de repente vuelve a tener otra caída? ¿Qué está pasando? ¿Es la maldición generacional que trae y por eso él no puede? Hay gente que pregunta eso, y es una pregunta honesta, ¿eh? Tampoco podemos criticar y decirles: ay, hermano, pues lea la Biblia, ay, hermano, pues hubiera venido a la clase, ay, hermano, le voy a pasar mis apuntes. No, debemos comprender a veces sus preguntas que son honestas. Desde el momento de nuestra conversión, empieza en el creyente un proceso conocido como la santificación, y se le llama así al proceso por medio del cual, desde la conversión, Dios hace al creyente más libre de la influencia del pecado y lo va transformando a la semejanza de Cristo. Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de una generación a la siguiente. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, el hijo está propenso a seguir ese patrón. Es por ello que no es injusto cuando Dios dice que va a castigar hasta la tercera o cuarta generación de los que le aborrecen, pero también habla de la gracia donde Él bendecirá hasta 1000 generaciones de los que le aman. El proceso de la conversión es gradual y dura toda la vida. Y aunque es una obra de Dios, el creyente también participa del mismo. Vayan a Romanos capítulo 6, verso 12, donde dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que ya no obedezcan sus lujurias. Es decir, que ya no los gobierne el pecado. Pablo nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros, y por medio del Espíritu a hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Hay una tendencia en la iglesia de hoy para tratar de culpar a cada pecado y problema en una especie de maldición generacional. Pero eso, déjenme decirlo así rotundamente, no es bíblico. El remedio para las maldiciones generacionales, ¿qué es entonces? La salvación por medio de Cristo.
Cuando nos convertimos en cristianos somos nuevas, ¿qué? Criaturas. ¿Cómo puede un hijo de Dios seguir bajo la maldición de Dios? Romanos capítulo 8, versos del 1 al 4 dice: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, cerremos esta clase diciendo Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío también será sobre él. Colosenses capítulo 2, y con eso cerramos. Colosenses capítulo 2, vaya a Colosenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Colosenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el verso 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Lo que no está en la palabra de Dios no es. Nosotros debemos poner sinceramente nuestra vida al cobijo de la palabra de Dios. Esa es la única forma de no errar en nuestros conceptos y en nuestras decisiones. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza del día de hoy. Gracias porque podemos terminar este tema sobre las maldiciones generacionales. Dios, sí nos damos cuenta cuánto mal le hace a las iglesias, Señor, no conocer tu palabra. A los creyentes que no conocen tu palabra, Señor, y que se dejan engatusar y engañar y hasta esclavizar, Señor, de cosas que no tienen un sustento bíblico. Gracias porque tu palabra nos dice que no hay ninguna maldición a los que pertenecen a Cristo. Y eso, Señor, es lo que nos da certeza. Eso es lo que nos da alegría, nos levanta, nos hace ir con gozo y ánimo a nuestro hogar, sabiendo que tú, Señor, nos has hecho libres. Por eso dijiste: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Señor, gracias por esa libertad que tenemos. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que nuestra vida, si decido obedecerte y ser agradecida contigo, podré encontrar en ti bendición. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, hombres y mujeres, Señor, que sean agradecidos contigo por todos los beneficios que han recibido. Ayúdanos a ser, Señor, personas que te honremos, te adoremos, que traigamos a ti de corazón, no solamente un corazón agradecido, sino también, Señor, de las bendiciones que tú nos das. Señor, tú siempre has prometido bendición, porque tú no quieres que la gente muera, sino que la gente venga y se arrepienta y encuentre vida. Tú eres, Señor, un Dios de vida. Tú eres un Dios que nos advierte a través de tu palabra: ten cuidado de no hacer esto para que no caigas en maldición. Gracias, Señor, porque hasta en eso hallamos tu amor y tu gracia, que nos busca prevenir. Como un padre, Señor, trata de prevenir a su hijo ante una situación que le puede causar daño. Gracias por ser nuestro Padre y amarnos tanto. Llévanos con bien, Señor, te pedimos, a nuestros hogares. Bendice a todos mis hermanos, bendice a los hermanos que no pudieron venir en esta noche. Y permite, Señor Jesús, que el sábado de nuestra actividad tengamos tu presencia, tu bendición, y podamos juntos agradecerte por esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues eso es todo.